Hola, soy Mónica de Terapias Mágicas Tarot y hoy vamos a hacer la predicción lunar. Vamos a trabajar la luna durante 28 días. Los que me queráis seguir es como un mini consejo que vamos a trabajar 28 días la luna para ir limpiando. Siempre que vengas aquí es el perfecto, el momento perfecto. Y yo también empiezo por el momento perfecto en el que ya como que la idea me ha venido, la inspiración me ha venido y espero que os guste. Vamos a trabajarlo todos, yo también voy a trabajarlo y empezamos, pues hoy es el día perfecto. Hoy es el segundo día, la predicción lunar es el segundo día de la luna gibosa creciente, ¿de acuerdo? En este caso, la luna, espero no hacerme muy larga porque no es que haya predicciones, trabajar la luna y la predicción lunar, no es que eche las cartas. Pero en este caso la luna es la segunda gibosa creciente y es la luna del miedo o la luna de tener temor. Mira qué carta, mira cómo estamos. Esta noche es perfecta, es para esta noche y mañana. Y es la luna del miedo, del temor. La mejor piedra para ti, para hoy, para esta luna es, aquí está, el agua marina. Como veis, preciosa. A ver si se ve bien. Es muy bonita, muy bonita. A ver. Es preciosa, es muy bonita, muy bonita. Es una piedra preciosa. Preciosa. El aguamarina es la mejor piedra para ti, para hoy, y te habla del miedo. Te habla de que ha llegado el momento de la valentía. El miedo solo es útil si te enseña algo. Debes de examinar si tus miedos son viejos o nuevos, si son útiles o inútiles. Porque el miedo bloquea el flujo, ¿está claro? La frase para ti para hoy es: yo soy valiente. Porque si hay algo que impide que las personas cumplan sus sueños o incluso que hagan que las cosas que hagan las cosas que quieren, es el miedo. Experimentar el miedo está incorporado en nuestro ADN. Es una parte química de la forma en que nuestro cerebro trabaja para protegernos. Las emociones, como el miedo, provocan la producción de toda una serie de sustancias químicas corporales que nos brindan la mejor oportunidad de afrontar situaciones que necesitan nuestra atención para sobrevivir. Existe un tipo de miedo saludable, el que nos advierte que nos mantengamos alejados de una situación peligrosa o que nos mantengamos alejados de alguien que instintivamente nos hace desconfiar. Sin embargo, sería rara la persona que no tenga al menos un miedo que no le sirva, un miedo que sea poco realista o falso, o tal vez basado en una experiencia excesiva o en algo que está enterrado tan profundamente que solo vemos los síntomas en lugar del mismo miedo en sí. La mayoría de los miedos se han formado con la intención positiva de la protección, de protegernos. Necesitamos separar esta intención y lidiar con ella de una manera más ingeniosa y menos destructiva si queremos crear tranquilidad y fluidez en nuestras vidas. El miedo tiene muchos nombres. Los encubiertos son la envidia, los celos, la codependencia, la procrastinación, el acoso, el agradar a la gente, la desconexión. Los más evidentes son la evitación, el miedo al fracaso o el miedo al éxito. Sin embargo, existe una especie de antídoto contra el miedo, que es el coraje, la valentía. El miedo opondrá una resistencia inicial al coraje, pero no tiene un poder real a largo plazo contra él. Si bien podemos ser temerosos y vitales al mismo tiempo, y creo que el valor tiene una gran dosis de miedo, también podemos elegir enfrentar este miedo y fluir a través de él hasta que temamos menos, tengamos menos miedos y luego finalmente podamos ser más intrépidos, más lanzados, más a por lo nuestro. El proceso no es siempre elegante. No es siempre impresionante porque pueden ser pasos lentos y deliberados que tomemos. Seguir estos pasos no siempre será fácil. Y quedarse corto, puede ser quedarse corto no siempre es evidente para los demás.
por lo que debería de tratarse de medir qué tan lejos hemos llegado o no preocuparnos por lo que piensen los demás. La comparación es inútil, el valor es poderoso sin importar la forma en que se adopte. Las 10 frases sobre el miedo son, por ejemplo, Tito Livio decía: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Así es, amigos y amigas. Siempre lo ponemos más oscuro, el futuro es oscuro, todo es oscuro, todo va a pasar, porque tenemos miedo. Creemos que nos van a volver a pasar experiencias negativas. Es el miedo. Y Alonso de Ercilla y Zúñiga decía: el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Por ejemplo, el miedo cuando conducimos un coche, miedo a correr y traspasar la velocidad, o tenemos miedo y somos prudentes en conducir adecuadamente a las reglas de la velocidad que nos marcan en la carretera. Pero, por ejemplo, cuando hay un momento en que alguno te hace una trastá, que te la hacen y tienes que pisar a fondo el acelerador y ponerlo a lo que dé el coche para evitar que te den un accidente o tener un accidente, que más de una vez ha pasado, ¿entiendes? Eso es ser valiente. No has tenido miedo en ese momento. Entonces ese miedo es prudente. Alén decía: el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Si no hay un peligro real y tienes miedo, vas a inventártelo. No cojas el cuchillo que te vas a cortar, no cruces la calle que te vas a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que nosotros nos lo inventamos. Ludwig Born decía: el hombre más peligroso es aquel hombre que tiene miedo, porque en nombre del miedo se han cometido las mayores barbaridades. Un día a Gandhi le preguntaron que cuál era el peor mal de la humanidad y dijo que el miedo. Por miedo se han hecho guerras, por miedo se ha matado, por miedo el miedo es el hombre con miedo es el más peligroso, porque el que cuando piensas que te vienen y el instinto, juntamos el miedo, el instinto de supervivencia y 4 cosas más y ya la hemos liado, pajarito. O sea, con miedo la persona puede ser muy peligrosa, ¿eh? Para Sófocles decía: para quien tiene miedo todos son ruidos. ¿No nos ha pasado estar solos en casa y tener miedo de si pueden entrar, si no pueden entrar, y has empezado, o tienes miedo de estar solo en casa, que venga un fantasma y todos son ruidos, cosas raras, todo pasa? A mí me ha pasado. Para Michel Eyquem de Montaigne, no hay cosa de la que tenga más miedo como el miedo. Hay que tenerle miedo al miedo, porque el miedo nos paraliza, nos bloquea, no nos deja avanzar. Por el miedo se han cometido las mayores batallas y las mayores guerras del mundo. Todo tiene su base en el miedo. Ahora, en este momento que estamos viviendo este confinamiento, lo que más nos ataca nos están atacando por el miedo. Es una tercera guerra mundial en la que parece que nos atacan por el miedo. Hey, ¿qué más lo haces? ¿Qué más lo haces? Toque de queda. Y bueno, seguimos. No quiero liarme. Jean-Paul Sartre decía que a los verdugos se les conoce siempre porque tienen cara de miedo. Cuando tú ves un verdugo, que a veces sale en las noticias, pues un asesino múltiple, cosas de estas, se lo ves en la cara. Michel Pritchard decía: el miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los objetivos negativos son revelados. Claro que sí, es nuestro interior, es ese lado oscuro en el que nos metemos, y además los objetivos negativos, lo que no has visto, las cosas que has hecho por tener miedo, o lo que estás haciendo o dejando de hacer por no tener miedo, son revelados. Siempre en la parte oscura, siempre cuando le pones luz,
te das cuenta de dónde viene el miedo, de cómo viene el miedo y por qué has hecho todo lo que has hecho. Bajo el miedo, si reflexionamos, podemos haber hecho muchas cosas y todos tenemos algún miedo que no nos sirva, eso está claro. El miedo, para Jean Paul, los tímidos tienen miedo antes del peligro. Los cobardes durante el mismo y los valientes después, claro que sí, los valientes después por el hecho de que has hecho una cosa, un acto heroico y te da miedo decir, madre mía lo que he hecho, ay que yo no me lo pensé, ay que me lo hace, es que di un salto y cogí al niño al vuelo y me podía haber roto yo la crisma. Siempre somos, el miedo a los valientes el miedo les viene después. A los tímidos antes, porque lo ven venir. Ay, ay, ay. Y a los cobardes durante. ¿Por qué? Porque el cobarde tiene miedo y actúa con cobardía. ¿De acuerdo? Y para Publio Ciro, nadie llegó a la cumbre acompañado del miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que si queréis triunfar en vuestra vida, lo primero que tenéis que hacer es vencer el miedo. Hoy será una luna en que se os pondrán de manifiesto algunos miedos saldrán a la luz, estaréis más temerosos de la cuenta o más prudentes de la cuenta, como queréis ponerlo, pero enfrentar ese miedo y ser valientes es dar un paso importante hacia la felicidad, hacia la realización y sobre todo hacia el empoderamiento y el éxito. Bien claro os digo, vamos a trabajar 28 días la luna, que es el astro más cercano y el que más nos influye, porque Mercurio tal o el otro tal, pero están con más lejanía. La que nos influye, las que nos dan, las que nos vienen las mareas, la que mueve las mareas es la luna. Y siempre estamos afectados por ella. Está comprobado científicamente la luna llena como afecta, está comprobado muchas cosas. Entonces simplemente os digo, trabajar hoy con la luna, si tenéis un agua marina, utilizarla, o si no, pues una foto de un agua marina, pero hombre, realmente hoy es un buen día para quitar los miedos, enfrentarlos y empezarnos a empoderar. El curso, voy a hacer 28 días porque me ha nacido el alma. Y bueno, ya veremos cómo sigo, pero aquí tenéis vuestro primer consejo. Estamos en la segunda gibosa creciente y vamos a enfrentar nuestros miedos y a liberarnos, cortar todo eso y pa'lante como los de Alicante. No dejéis de sonreír, que ese es el lenguaje de la felicidad, y gracias, gracias, gracias.